amigos y clientes de Inveragro. Les doy la bienvenida a la Academia PPA. Mi nombre es Gabriel Cayo Salazar y soy parte del soporte técnico. El día de hoy vamos a revisar un tema denominado Importancia del suelo y la fertilización en paltos de alta producción. ¿Qué es el suelo? Es el medio natural en el que se desarrollan las plantas, básicamente las raíces. ¿Y cómo está compuesto este suelo? Este suelo está compuesto aproximadamente por un 50% de minerales y de sustancias orgánicas y el otro 50% está compuesto por aire y por agua. Esa es la composición de un suelo ideal. ¿Y por qué es importante esto? Ya que las raíces del palto tienen una forma peculiar de crecimiento y tienen algunas características diferentes a los demás cultivos. El sistema radicular del palto es poco eficiente debido a que no poseen pelos radiculares. Además que el sistema radicular del palto crece superficialmente, paralelo a la superficie del suelo. El 80% de raíces activas se desarrollan aproximadamente entre 0 y 30 centímetros de profundidad. A esta profundidad es donde se desarrolla la máxima actividad radicular en la absorción de agua y de los nutrientes que nosotros lo aplicamos por medio de los fertilizantes. También es importante saber de que las raíces necesitan 25% de aire en este espacio donde se desarrollan para su crecimiento óptimo. Si nosotros no le damos estas condiciones, vamos a tener algunos problemas en el crecimiento radicular. En esta fotografía ustedes pueden observar que este suelo tiene mayor a 20% de espacio poroso, por lo tanto el crecimiento radicular es el adecuado. Y en esta fotografía ustedes pueden observar que este suelo tiene menos del 15% de espacio de aire, por lo tanto el crecimiento de raíces es muy pobre y esto se refleja también en el crecimiento vegetativo. Esta planta ha sido puesta en un contenedor o en una maceta con un sustrato que tiene 25% de aire y vean ustedes el crecimiento es bastante adecuado. Esta planta ha sido puesta en una maceta o en un contenedor con un sustrato que tiene menos del 10% de aire y vean ustedes el crecimiento vegetativo no es el adecuado, por lo tanto va a desarrollar o va a demorar mucho en su desarrollo vegetativo. También es importante proteger estas raíces, sobre todo de los rayos solares, ya que estas raíces crecen superficialmente y pueden ser afectadas por los rayos solares. Para eso es importante protegerlas con coberturas o el famoso mulch. Todos los desechos de cosecha nosotros podemos ir poniéndolos debajo del árbol para que puedan ser protegidas las raíces en su crecimiento. De esta manera debía crecer una raíz de palto adecuadamente debajo de cobertura y esta raíz está pudiendo absorber tanto agua como nutrientes. Y en esta fotografía ustedes pueden observar que el crecimiento radicular básicamente es a los 30 centímetros. ¿Cómo nosotros podemos optimizar el crecimiento de las raíces? Utilizando un enraizador, que en este caso sería Radici, a la dosis de 5 litros por hectárea. ¿Cómo lo voy a preparar? Lo voy a aplicar en drench y voy a utilizar un cilindro de 200 litros, aplicando medio litro de Radici, y de esa solución voy a aplicar 4 litros por planta sobre el crecimiento radicular. De esta manera yo voy a potenciar el crecimiento de raíces. ¿Cómo yo puedo desarrollar un plan de fertilización? Para esto es importante conocer las necesidades nutricionales del palto. Y esto nosotros lo podemos obtener de algunas tablas donde tenemos la absorción total de nutrientes para producir cierta cantidad de fruta. En esta diapositiva ustedes pueden encontrar la cantidad de nutrientes que necesita la planta para producir 1 tonelada de palta. Necesitamos 11 unidades de nitrógeno, 2 unidades de fósforo, 20 unidades de potasio, calcio y magnesio. Luego de hacer unos cálculos, nosotros podemos determinar cuánto de estos nutrientes necesitamos para producir cierta cantidad de fruta. En este caso, nosotros vamos a trabajar para producir 20 toneladas de palta por hectárea. Para eso necesitamos 250 unidades de nitrógeno, necesitamos 100 unidades de P2O5, 400 unidades de K2O, calcio y magnesio. Hacemos unos cálculos y este requerimiento de nutrientes lo vamos a transformar a fertilizante comercial, a bolsas de fertilizante comercial.
Entonces, para producir nosotros 20 toneladas de palta, necesitamos 10 bolsas de nitrato de amonio, necesitamos 20 bolsas de Fertiblue. Este fertilizante contiene nitrógeno, contiene fósforo, contiene potasio. 8 bolsas de Newfos Plus. Este fertilizante contiene fósforo, además que contiene una buena cantidad de calcio. ¿Por qué es importante el calcio? La importancia del calcio es que le da la dureza a la fruta para poder soportar muchas veces el viaje que tiene que hacer cuando nosotros exportamos la palta. Entendamos que cuando nosotros cultivamos palta Hass para exportación, esta palta Hass, una vez cosechada, tiene que ponerse en un contenedor y va a viajar a zonas de destino donde tiene que estar 20 a 40 días en ese contenedor. Por eso es muy importante ponerle adecuadas cantidades de calcio a la fruta para que pueda soportar este viaje. También es importante darle calidad a la fruta, y la calidad de la fruta nosotros la obtenemos con el potasio y con el magnesio, y para este caso vamos a utilizar 12 bolsas de sulfato de potasio y 3 bolsas de Sulpomac. Esta cantidad de bolsas es por campaña año, y esto yo lo tengo que fraccionar para darle en el momento adecuado a la fruta la cantidad, a la palta o al palto, la cantidad de fertilizante que necesita de acuerdo a su crecimiento o etapa fenológica. Se les recomienda hacer la primera fertilización en post cosecha, una vez cosechada la palta. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que la palta tiene un periodo de descanso entre la cosecha y la floración, pero la palta en ese momento no está descansando, está volviendo a proveerse de nutrientes para preparar los nutrientes que más adelante va a poder dar el sustento a la nueva cosecha. Entonces nosotros podemos aprovechar ese espacio de descanso para que la planta vuelva a nutrirse nuevamente. Si no se pudiera hacer de esa forma, debía hacerse la primera fertilización al hinchado de las hierbas. ¿Cómo voy a fertilizar? Voy a mezclar 8 bolsas de Newfos Plus, voy a mezclar 10 bolsas de Fertiblue, 4 bolsas de nitrato de amonio y 2 bolsas de Humifol granulado. El Humifol granulado es una fuente de ácidos húmicos que nos permite retener los nutrientes en el suelo para que no se evaporen y no sean arrastrados por el agua y la planta los pueda absorber. De esta mezcla voy a poner 1.4 kilogramos por planta. 1.4 kilogramos por planta, entendiendo que yo tenga 500 plantas por hectárea de esta mezcla. Luego haré mi segunda fertilización, que debía hacerlo luego del cuajado, luego de la primera caída fisiológica, ayudando de esta manera a retener fruta y caiga la menor cantidad de fruta en la segunda caída fisiológica. Tengo que mezclar 12 bolsas de Fertiblue, 4 bolsas de nitrato de amonio, 2 bolsas de sulfato de potasio, y de esta mezcla le pondré 1.100 kilogramos por planta, entendiendo que tengo 500 plantas por hectárea. Y luego tendría que hacer mi tercera fertilización, que se realizará al inicio del crecimiento de la fruta. En esta etapa es muy importante, hemos dicho, poner calcio y magnesio, que es el que va a dar la calidad y el contenido de materia seca a la fruta. Para esto necesitaré 2 bolsas de nitrato de amonio, 10 bolsas de sulfato de potasio y 4 bolsas de Sulpomac. De esta mezcla yo le pondré por planta 1.5 kilogramos, entendiendo que tenga 500 plantas por hectárea. Entendiendo que no todos ustedes tienen palta de producción y muchos de ustedes están ampliando áreas y tienen plantas pequeñas, les hemos preparado una fórmula de fertilización para estas plantas que están en desarrollo, es decir, entre 1 y 3 años. Para eso tendría que mezclar 10 bolsas de Fertiblue, 4 bolsas de Newfos Plus y una bolsa de Humifol granulado. De esta mezcla yo le voy a poner 350 gramos por planta en 2 aplicaciones con un intervalo de 4 a 5 meses. De esta manera ustedes podrían estar fertilizando sus plantas. Les doy las gracias por habernos escuchado hasta este momento, y si tienen alguna duda no duden en escribirnos por el medio del WhatsApp que les ha llegado a este video, o en todo caso pueden visitar nuestra página de Facebook para gustosos poder atender todas sus consultas. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.